Hola, muy bienvenidos a Perspectiva Mundial. Ya retomamos con Margarita Rojas, mi compañera editora internacional, que hizo una gran tarea. Ya podemos decir que es vaticanóloga de grado, ¿no? Gracias, Margarita, bienvenida de vuelta. Muy muchas buen gracias. trabajo. Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Pues esta semana fue muy importante porque China, que ha sido un socio más bien lejano de Colombia, empieza a acercarse. El presidente Petro estuvo visitándolo, no solo para firmar un acuerdo de entendimiento sobre lo que puede ser la ruta de la seda, la conocida como ruta de la seda, sino también en lo bilateral, sino también como presidente pro tempore de la CELAC, presentar lo que era la cumbre, la cuarta cumbre China-CELAC. La próxima será con la Unión Europea en noviembre en Santa Marta, aquí en Colombia. Pero bueno, tiene como de todo este sabor y queríamos, Margarita, ver si con alguien que ha estado muy cercano a un país pues latinoamericano que tal vez es pionero en el acercamiento al Asia y a China, invitar a Alejandro Jara Puga. Ha estado muchos años tanto adentro de la Organización Mundial de Comercio como representando a su país y por supuesto en la APEC, que también es una organización del Pacífico. Gracias, Margarita. Es como lo que queremos hacer, un poco como comparar con otros que se han acercado mucho antes que nosotros. Claro, queremos contarle a nuestro público y facilitarles un mecanismo más, una herramienta más de análisis desde la perspectiva de la experiencia, alejarnos un poco de la visión de Colombia y del gobierno colombiano o de la visión de Estados Unidos y de su gobierno, para que un país que tiene ya un camino recorrido en términos de la integración, no solo con China, sino con el Pacífico, pero también en lo que llamamos la franja y la ruta, la nueva ruta de la seda, nos cuente cómo les ha ido. Entonces le damos la bienvenida a Alejandro Jara. Señor Jara, gracias por estar con nosotros. Alejandro, yo recuerdo, me tocó como canciller en el 95 que nos negaron la entrada a APEC, a Colombia. Ya no había acceso, los tres países latinoamericanos eran pues México, Perú y ustedes de Chile, que abrieron el camino para que América Latina se acercara de verdad a la China, firmando el Tratado de Libre Comercio, y al Asia. ¿Cómo fue ese proceso y por qué ustedes más privilegiados, post dictadura, o cómo fue el proceso? Bueno, no, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por esta muy amable invitación para compartir un momento y reflexionar sobre nuestro acercamiento hacia el Asia-Pacífico. La verdad es que la apertura de Chile hacia esa área comienza ya por la década de los 80, nunca fácil en un momento en que Chile tiene una dictadura, pero se pudo hacer y pudo aproximarse con el sector privado, con cuidado, etcétera. Y después viene, por supuesto, como bien ha dicho, el ingreso a la PEC. México había entrado antes, había entrado también porque Estados Unidos lo patrocinó como consecuencia de la formación del NAFTA. Y después vino Chile y postulamos, pero he de decir que no fue fácil porque contábamos con la oposición de Estados Unidos y de Australia. Sin embargo, contábamos con buenos aliados, en particular Malasia, y en la discusión interna en el APEC se tienen que producir ciertos equilibrios. Entra un país latinoamericano, pero también uno del Asia, etcétera, y por ahí se pudo producir entonces el ingreso de Chile a la PEC, diría también con muy buenos resultados. Pero aparte de eso, también viene la apertura de Chile en términos de hacer acuerdos comerciales para abrir más su economía y abrir la de otra economía. Y con eso también tuvimos mucho éxito haciendo acuerdos con muchos países como Corea del Sur, como Japón, la propia China, Singapur, Malasia, Indonesia, y en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, etc. Sí. Y de hecho Chile es uno de los 6 países del mundo que tiene un acuerdo de libre comercio Sí. tanto con China como con Estados Unidos, Sí, siendo los Sí. otros Singapur, Costa Rica, Perú, Australia. total.
¿Y cómo se logra eso? Porque precisamente creo que es uno de los retos en este momento de tantas tensiones entre Estados Unidos y China. ¿Cómo se logra tener comercio con los dos sin entrar en esta, digamos, en esta guerra de alineamientos políticos? Y lo de la ruta de la seda, que Chile como de hecho entró en el 13 o algo, cuando nace la ruta de la seda, prácticamente China fue como recibió a Chile automáticamente, ¿no? Hasta la firma en el 17. Y yo creo que Chile tiene esa trayectoria de comerciar y de hacer acuerdos con todos los países que quieran hacer un acuerdo con Chile. Y eso no significa y nunca ha significado tomar partido por un modelo, por una economía, por las relaciones privilegiadas con uno o con otro país. No ha significado. Y los resultados están a la vista, en que justamente el Asia y China han desplazado a Europa y a Estados Unidos como primeros socios comerciales de Chile. No se ha producido el mismo efecto en materia de inversiones. Sin embargo, siendo Estados Unidos, por ejemplo, Canadá o países de Europa que tienen más inversiones en Chile. Y respecto de la ruta, la franja de la ruta de la seda, también, que inclusive Chile entró durante el segundo gobierno del presidente Piñera, y eso no era tomar un partido político ni nada, sino que aprovechar la circunstancia de que se abre para buscar una profundización de la cooperación. Y tomar en cuenta una cosa, salvo México y quizás Costa Rica, el resto de América Latina participa muy poco en las cadenas globales de valor. Sí. Y eso siempre ha sido una aspiración de nuestras economías, de poder integrarse mejor en estas cadenas globales de valor, como lo hacen los países del sudeste asiático, como se hace en Europa, etc. Y parecía que esta franja, la ruta, podía ser una oportunidad, no solamente con China, sino que con todos los demás países, para integrarse en cadenas globales de valor y por lo tanto tener más valor agregado en nuestra producción, en nuestras exportaciones. Eso ciertamente se abría esa oportunidad. Sí. No sé, no puedo decir que se haya producido, porque no creo que las inversiones que han llegado a Chile desde China o de otros países hayan sido producto de nuestra participación en la franja, etcétera, etcétera. Yo creo que esas se habrían producido. Sí, estamos con Alejandro Jara, un internacionalista comercial de Chile muy importante, que nos puede ayudar a despejar esas dudas sobre la importancia o no de la firma, el ingreso a la ruta de la seda, como se le conoce popularmente. Él mismo lo dice, pues hay unos entrando y unos saliendo. El costo con Estados Unidos fue tan alto, Margarita lo comentaba ahora, como puede ser el nuestro, es decir, que hay una primera reacción de Estados Unidos muy fuerte contra Colombia por su decisión política, no por la CELAC, sino por su decisión de la ruta de la seda, incluyendo restringir los créditos del BID que van, o de la banca multilateral, que van ligados a créditos o a proyectos chinos. ¿Para ustedes fue igualmente duro? ¿Usted decía que Estados Unidos no estuvo muy de acuerdo? Yo diría, no tengo recuerdo ni memoria, ni jamás supe que Estados Unidos hubiera manifestado ninguna preocupación porque nosotros estábamos ya sea integrándonos más a través de un acuerdo de libre comercio con China o siendo partícipe de la franja, etc. Nunca supe yo que hubiese habido alguna resistencia, alguna oposición. Eso viene mucho más tarde, y viene con la administración del presidente Trump, la primera un poco y ahora ciertamente mucho más acentuada, en que veo que con otros países, por ejemplo Colombia, sí tienen problemas, tienen preocupaciones y las manifiestan de manera muy firme. Seguramente entonces, pero para Chile no puedo decir que haya habido costo en ese sentido. Sí. Seguramente entonces juega aquello que denominan momentum y que es un mal momento político quizá para buscar el acercamiento con China, porque es el momento de más polarización y de más enfrentamiento quizá en las últimas décadas. Pero para retomar lo que usted nos cuenta,
Entonces, no se ha visto necesariamente aquella integración o aquella pertenencia al proyecto en nuevas inversiones en Chile. ¿No han visto ustedes aún los beneficios? Bueno, yo creo que nosotros hemos visto beneficios por nuestro acercamiento con China y con otros países, y ciertamente China ha sido empresa china importante, inversores en el área de energía, en agroindustria, en telecomunicaciones, etc. No creo que se haya producido como consecuencia de esta idea de cooperación de la franja, la ruta. Creo que se habrían producido igual, ¿no? O sea, yo no he visto que la idea de la franja haya sido como en otras partes del mundo, en Asia, por ejemplo, un factor muy importante para hacer grandes obras de infraestructura. China, o financiada por capitales chinos. Por lo menos en el caso de Chile, eso no se ha producido, ¿no? No como consecuencia de la franja. Hay un pragmatismo fuerte de Xi Jinping en la firma de este acuerdo, en el caso de Colombia, por ejemplo, esta semana, que ha sido más, dijéramos, la declaración política del presidente y no los hechos concretos de proyectos específicos que tal vez los chinos están más acostumbrados a un pragmatismo comercial. ¿Fue su experiencia también? Así es. Desde la propia OMS. No, efectivamente, creo que China tiene una manera de hacer, de mirar las cosas de forma que es muy pragmática. Lo refleja mucho ese dicho que usaba Deng Xiaoping cuando, inclusive entre China, le enrostraban que por qué su apertura de la economía, su acercamiento hacia Occidente, etcétera, y él decía: a mí no me importa de qué color sean los ratones, de los gatos, con tal de que cacen ratones, ¿no? Creo que eso revela mucho esa manera de mirar, y lo único que les preocupa es ser tratados con respeto, con dignidad, ¿cierto? Y en eso son tremendamente cuidadosos. Pero muchos piensan que en realidad China es muy inteligente y lo que está consiguiendo más que nuevas inversiones en realidad es nuevo endeudamiento. Es decir, ellos ofrecen créditos para los países miembros de la iniciativa, pero en realidad es como un vender el alma al diablo o una cosa así. Yo no tengo evidencia de eso. He escuchado historias en ciertos países, en el África o en el Asia, donde ciertamente han habido financiamientos importantes con grandes proyectos, y que después los países pueden tener dificultades para pagar esos créditos. Eso puede tener consecuencias políticas, etcétera, etcétera, pero no creo que haya sido el caso, ciertamente no en Chile, y no veo por qué tiene que ser así. O sea, no creo que una cosa siga a la otra. Si uno mira esa franja de la ruta que llega, por ejemplo, hasta Europa, es como decir: integremos mejor al mundo de una manera más coordinada, de una forma buscando mayor cooperación y atrayendo las inversiones de donde quiera que vengan para los efectos de realizar objetivos de desarrollo y de crecimiento y de generar empleo. Doctor Alejandro Jara, usted estuvo tanto como secretario adjunto de la Organización Mundial del Comercio, representando a la propia organización y fuera representando a su país también. ¿Qué le pasa a la Organización Mundial del Comercio cuando unilateralmente el presidente Trump decide crear aranceles, un poco tirar las fichas del tablero? ¿Qué se sigue? ¿Qué puede hacer el multilateralismo comercial ante eso, de su experiencia? Bueno, la verdad es que como organización, es decir, no solamente puede hacer aquello que los gobiernos deciden hacer. O sea, no hay una opinión independiente, una posición de la organización, sino que también esta tiene que ser consensuada entre los miembros. Primera cosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La organización ha tenido, la Organización Mundial, de problemas desde hace mucho tiempo, y de hace mucho tiempo los países, todos los países han dicho que es necesario procurar su reforma y nuevas disciplinas en áreas donde no las tiene.
Por ejemplo, puede ser en inversiones, puede ser en materia de subsidios pesqueros, etc. Y eso es urgente. Sin embargo, desde hace varios años, no solamente con el presidente Trump, viene de mucho antes, viene de la época del presidente Barack Obama, etcétera, finales del gobierno de Bush, que Estados Unidos manifiesta serias preocupaciones con algunas cosas que suceden en la Organización Mundial de Comercio. Por ejemplo, en materia de solución de controversia. Y debo decir que no solamente Estados Unidos, es una posición, una preocupación compartida por muchos, muchos miembros. Ahora, que Estados Unidos haya reaccionado de forma un poco más brutal, paralizando el órgano de apelación del sistema de solución de controversia de la OMC bajo la presidencia de Trump I, esto ya, ya es una cosa de otra naturaleza, ¿no? Es desarticular la organización y privarla de un mecanismo esencial que es permitir que se puedan resolver las controversias comerciales mediante el recurso al mecanismo de derecho internacional. Y eso, aparte de eso, la misma política comercial de Estados Unidos, la primera administración Trump, que muchas de las medidas que mantuvo el presidente Biden, ¿ah?, y ahora acentuada por la guerra arancelaria que se ha producido, también escapan a las normas de la OMC, independientemente de que quizás puedan justificarlo de alguna manera, eso estaría por verse. Pero hoy día tenemos una situación en que hay una especie de anomia, y particularmente por el principal protagonista en materia comercial, que es Estados Unidos, respecto de las normas de la OMC. Y habrá que verse cómo va a evolucionar eso. Sí. Lo que yo sí sé es que cuando hay obstáculos de esta naturaleza, lo ha habido con otros países en otras esferas, entonces los miembros buscan hacer las cosas de tal manera de poder satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, convivir, sí, me imagino. Primero, por ejemplo, hay un grupo de miembros que ante la parálisis del órgano de apelación, son 26 miembros, decidió que, y Colombia está entre ellos, formar un mecanismo aparte para las controversias comerciales entre ellos. Sí. Y ahí tienen 10 árbitros, etc. Y así van encontrando soluciones que no son ideales, no involucran a todos los miembros, pero permiten ir resolviendo y avanzando en el manejo y la coordinación de la política comercial mundial. Sí, Margarita, es evidente, ¿no? Sí, y en este contexto de guerra comercial que tiende a acentuarse en vez de resolverse, y de 146 países miembros de la iniciativa de la ruta, se habla de varios pensando también en apartarse, es decir, como en irse afuera. Chile entre ellos, ¿qué le pasa a Chile en este momento con respecto a ese proyecto? Yo creo que este proyecto, la verdad es que no tengo evidencia de que este proyecto haya cambiado mucho las cosas para Chile, como digo. Así que en Chile no creo que se haya pensado en salirse, porque realmente no ha sido un problema para Chile esto. Así que no lo visualizo en estos momentos como algo que haya que pensar, que reevaluar, y no veo que haya un problema. Ni por el hecho de estar dentro de este mecanismo de cooperación de la franja. Sí, pero a mí, Margarita y Alejandro, me sorprende un poco en una balanza tan deficitaria como la nuestra, 13.000 millones de dólares. ¿Habrá forma de sanear esa balanza? Porque usted nos decía que tal vez en el tema de proyectos específicos, aquí lo que tenemos son créditos muy poquitos, somos el país que menos tiene, el metro de Bogotá es tal vez el único gran proyecto de infraestructura. ¿Se podrá solventar ese déficit que tenemos nosotros? ¿Usted lo ve posible o en el caso de ustedes pues no se vio realmente una inversión? ¿Está hablando de un déficit comercial? Déficit comercial de Colombia, 13.000 millones con la China, 2.000 millones nuestros. Yo creo que eso no es problema. Es fantástico tener déficit comercial.
¿Por qué? Porque quiere decir que yo estoy adquiriendo productos de otro país y estoy pagando con lo que yo puedo exportar a ese país o a otros países. No caigamos en la trampa de mirar todos la balanza comercial de forma bilateral, como lo hace el gobierno de Trump. Yo no creo que sea, no creo que sea un problema en definitiva. Pero hay muchos empresarios colombianos que temen que no van a poder competir con un creciente, digamos, ingreso de mercancías chinas producidas en las condiciones en que todos conocemos. Es decir, también hay un temor de la industria nacional. Ya, yo creo que los empresarios siempre tienden a manifestar mucha preocupación y tengo bastante experiencia como para decir que ellos son muy precavidos y tratan de acentuar los problemas que pueden tener por si acaso, ¿no? Y buscar las formas de protección. Y después muchas veces no se producen esas preocupaciones. Mm. Y Pero bueno, entonces habrá que ver. La verdad es que me dice las condiciones de producción y China, etcétera. La verdad es que China es muy competitivo en muchas esferas, tremendamente. sí. Pero creo que hay que ver que también la mano de obra en China, ¿cierto? Ha subido mucho porque han mejorado los salarios, hay una clase media mucho más importante. China ha cambiado mucho su estructura, ya no es dependiente del comercio exterior como antes, ahora tiene una fuerte base en su consumo interno, ¿cierto? Muchas empresas que antes iban a manufacturar o ensamblar producción en China, ahora van a Vietnam o a otros países. Ese mundo ha ido cambiando, entonces es distinto la China de hoy a lo que era la China de antes. Sobre todo en Y además, tecnología, ¿no es verdad, Sí, en Alejandro? claro, tecnología claro, impresionante. y además de que China es un mercado gigante y por lo Sí. tanto una gran oportunidad para las exportaciones de nuestros países, y quizás este desacople con Estados Unidos genera oportunidades para nuestros países llenar esos vacíos que se van produciendo. Entonces quizá habría que tener una mirada más abierta, es decir, quizá con menos prevenciones con respecto a China y menos mediada por las presiones de Estados Unidos. Yo creo que sí, y yo creo además que hay que pensar una cosa. Por ejemplo, Chile es una economía que está abierta con China como lo está con Estados Unidos y compite igual a igual. Y no ha sido traumático para Chile, para su industria, el hecho de tener esa competencia, etc. Todo lo contrario. Creo que obliga a la industria, obliga a otros sectores de la economía a ser más competitivos para poder enfrentar eh, esa mayor competencia externa. Y eso termina ayudando al consumidor, termina ayudando al más pobre, ¿no es cierto? Que es el que menos dinero, menos recursos va a tener para adquirir aquellas cosas que le interesa comprar. El hecho de que un país como el nuestro haya decidido en un momento, tal vez en el momento equivocado, por las fricciones entre China y Estados Unidos, igual para nosotros, usted habla de una política de Estado, usted habla de que su país siempre estuvo aún en la dictadura, después en el gobierno conservador de Pinochet o en todos los gobiernos liberales. Aquí tal vez no hemos aprendido esa lección de salirnos del tema de política de Estado. Ustedes llevan ya muchos años participando en esa integración. ¿Qué hizo ese milagro? Ahora que va a cambiar el gobierno a fines de este año, el gobierno Boric termina. ¿Qué hizo ese milagro? Bueno, debo decir que es una muy buena pregunta. Primero que la apertura de la economía chilena, que se produjo en forma bastante acelerada y profunda durante la dictadura, ¿ya? Creo que en una medida importante fue posible porque había una dictadura. ¿Ya? No había mucho que discutir. Y en segundo lugar, como me dijo allá a comienzos de los años 90 un político de izquierda, muy brillante, a quien yo le hice presente que cómo era que antes, 17 años antes, habían trabajado para propiciando una economía de sustitución de importaciones y cerrada, y ahora recuperada la democracia, participaba en un gobierno en que no solamente buscaba mantener la apertura, sino que profundizarla. Y me dijo, me respondió con mucha franqueza y me dijo,
En política creo que uno no puede discutir y cuestionar aquellas cosas que tienen éxito. Y que ha habido una cosa exitosa que nosotros le damos, dijo, es la apertura de la economía chilena. Y Qué buena lección, ¿no? creo que esa es que es la base. Y fíjese una cosa, cuando el año 1991 el ministro Foxley, el ministro de Hacienda, decide reducir los aranceles de Chile, ¿ya? Bajarlos de 15 a 11%, lo hizo en una semana, aprobación unánime en las dos cámaras del Congreso. A finales de los 90 se redujo de 11 a 6% arancel para todos los productos, también aprobado casi unánimemente en ambas cámaras del Congreso. Hubo alguna oposición de un partido, el Partido Transversal de la Agricultura, que ya iba de izquierda a derecha, que siempre son más sensibles, digamos, a los precios, y por lo tanto les costaba un poco más aceptar que la reducción de los aranceles. Pues ojalá aprendamos la lección, ¿no? Que la aprendamos nosotros, Margarita, ¿no? Sí, no, y además porque yo creo que también está pasando Colombia por un proceso en el cual ha sido muy difícil desligar lo que puede ser una política comercial exitosa del tema de la derecha, de la izquierda, porque pues nosotros estamos debutando con un gobierno de izquierda y creo que Chile ya tiene ampliamente superados esos miedos. Entonces también habría como que tratar de mirar estas políticas comerciales más allá de las visiones políticas, quizás. Yo creo que esto se resuelve de la siguiente manera. Es evidente que con una apertura van a haber sectores que ganan y otros que pierden, ¿ya? Lo importante es decir, ¿qué es lo mejor para el consumidor? ¿Qué es mejor para los más pobres? En definitiva, ¿no es cierto?, poder comprar lo más barato posible. Entonces es bueno abrir la economía desde ese punto de vista, pero hay que tener cuidado de hacerlo para aquellos sectores que pueden sufrir más, ¿no es cierto?, hacer que se haga un ajuste no traumático. Y enseguida hay otro factor, que cuando si la sociedad lo quiere, ¿no es cierto?, apoyar a un sector, se usan subsidios, por las razones que sea. Y hoy día tenemos problemas claves en nuestras economías, en nuestras sociedades, a los que tenemos que hacer frente. Y tenemos que hacer frente con políticas, inclusive comerciales, económicas, en materia de inversiones, que es el cambio climático. Y eso va a requerir apoyos oficiales, subsidios, si es que tenemos los recursos para hacerlo. Pero es muy importante acelerar la transición energética, y eso, si necesita recursos públicos, y si no se tienen, tendrán que contratarse esos créditos en los mercados internacionales o con apoyo de otros países, para los efectos de ir al encuentro de esa necesidad fundamental. Es decir, de alguna forma es mejor estar que no estar, es la conclusión que yo saco para nosotros. En el caso de Colombia, mejor habernos acercado que esperar eternamente con un único socio comercial hacia el norte, bueno, en el patio trasero, como siempre nos han dicho a los de este ladito de Sudamérica, no a ustedes, a nosotros. Bueno, quizás el momento no era el más oportuno, pero creo que, en definitiva, si se maneja con prudencia, ¿no es cierto?, creo que las cosas pueden resultar bien. Pero no se puede, no creo que sea razonable ver que un acercamiento de Colombia en este sentido sea visto por otro país como una agresión o como una toma de partido de un gobierno que va favoreciendo a uno en desmedro del otro. Yo puedo entender, por ejemplo, que Estados Unidos pueda tener preocupaciones con algunas inversiones que pueda hacer China o pueda hacer Rusia o el que sea, y tendrá que manifestarla y tendrá que demostrarle, y muchas veces pueden ser atendibles. Por ejemplo, si se trata de hacer una inversión en alguna cosa que tenga que ver con telecomunicaciones internacionales, y Estados Unidos podría decir, mire, nosotros tenemos temor de que esto vaya a permitir, ¿cierto?,
el uso de datos personales, el uso de información nuestra a través de estos canales de comunicación. Eso yo creo que es atendible y por lo tanto hay que tener prudencia. Hay que tener sensibilidad para ver las preocupaciones que puedan tener otros países respecto de este tipo de medidas en sectores clave que pueden afectar los intereses de otros. Pues muchas gracias. Creo que ha sido una buena lección, ¿no? Sí, pero además ahí está el tema, prudencia, que es lo que está escaso y lo que falta mucho tanto en Washington como en Bogotá. Sí, definitivamente están los ánimos caldeados. Muchas gracias por habernos acompañado, esa larga experiencia, Alejandro Jara Puga desde Santiago, y toda la mayor de las suertes en estas elecciones de fin de año, en las primarias, en todo ese momento tan emocionante de lo que le puede pasar a Chile, gran amigo nuestro. Es una democracia que está funcionando. A veces no tan bien como uno quisiera, pero está funcionando como tal y hay que protegerla. Muchas gracias. Y por eso mucha prudencia y muchas gracias a ustedes y muy buena suerte para ese lindo país que es Colombia, que quiero tanto. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, sí, la lección aprendida de un país como Chile y una democracia que va funcionando, ¿no? Ya llegan elecciones nuevas, ya acabó Boric y todo parece indicar que el cambio de rumbo se va a dar. Muchas gracias a todos. Muy interesante saber también qué va a venir para Chile. A todos los televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos, por supuesto, a nuestra cita semanal todos los viernes a las 8 de la noche en Perspectiva Mundial. Gracias a todos.